Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy, con motivo de que el Mundial ya va a terminar, este Mundial del 2026 termina el domingo, pues quiero comentar y cerrar ese primer programa en el que hablamos de fútbol y que le denominamos ahora entre pasiones e intereses, eh, porque tiene que ver con la pasión y recientemente un amigo me recordó que pasión tiene que ver con sufrimiento, ¿no? Es decir, quien se apasiona está sufriendo. El que se apasiona por la razón que sea está sintiendo algo muy fuerte en sí mismo, ¿no? E intereses, pues porque sabemos que en el fútbol hay muchos intereses, desde la FIFA, intereses económicos, mercadológicos, eh, por las transmisiones. Recién salió la noticia de que ahora iban a querer cobrar la rueda de prensa final, $50 más o menos creo por cada periodista, ¿no? O sea, no obstante todo lo que ya ganaron, lo que cobraron por los derechos de transmisiones y demás, ahora le añaden otro pago, ¿no? No sé ahora para qué lo quieran, si para ir a festejar o qué, pero es cierto que hay intereses en ese sentido, hay intereses de los países porque su selección gane, evidentemente, por el prestigio que da, por cuestiones políticas, si hay una situación conflictiva, evidentemente tener a los jugadores contentos, a los ciudadanos contentos y a sus jugadores porque ganaron algo, pues también tiene ahí que ver con una manipulación. De hecho, una polémica que se desató ahora en el partido de semifinales de Inglaterra-Argentina es que al final los argentinos sacaron un pequeño cartel, una manta ahí que decía las Malvinas son de Argentina, ¿no? Porque sabemos que hay un conflicto histórico por la posesión de las islas. Y por ejemplo, cuando Videla gobernaba el país y teníamos una crisis interna muy fuerte, pues lo que hizo fue desatar la guerra contra Inglaterra por las Malvinas, ¿no? En fin, hay ahí toda una serie de intereses que tienen que ver también con el fútbol y hoy quiero comentar al respecto, porque me parece importante, un poco en el sentido del programa anterior, de recuperar lo que es el fútbol como deporte, porque al final de cuentas todos los deportes tienen intereses, manejan dinero, etcétera, ¿no? En el boxeo, pues no se diga, las peleas del Canelo, etcétera, etcétera, que se mueven ahí para ver, poner un peleador más fácil, poner a alguien que pudiera prestarse a una derrota, en fin. Entonces, todos los deportes lo tienen. Pero me parece que lo fundamental en el sentido formativo es la revalorización del deporte por el deporte. Y en ese sentido, en el caso del fútbol, recuperar lo que es el fútbol. Y podemos comentar, por ejemplo, cómo algunos que no son celebridades, como este noruego Harlam, logró mover infinidad de personas. Ahorita ya tiene no sé cuántos seguidores por internet, pero su presencia, su manera de jugar, ese ser tan alto, grandote y con cara como de niño, ¿no? Cautivó a mucha gente. El juego de Noruega fue un juego muy bonito, muy lucidor, su ritual vikingo de remar, ¿no? Tanto el público como los jugadores que lo hacían en los partidos, le da ese otro cariz humano, de convivencia, de belleza, diría yo, al fútbol, ¿no? Y cautivaron a muchos, ¿no? Lamentamos muchos que no pasaran a la siguiente etapa, pero bueno, también así es el deporte. Entonces, nos encontramos con ese espíritu, diría yo, del deporte y todo lo que detrás de él se encierra y las pasiones, los intereses. Las pasiones también tienen que ver con las peleas, los pleitos que hay entre los hinchas de un equipo y otro, eh, los seguidores de un equipo y otro, particularmente en el caso de Inglaterra y Argentina, por esa rivalidad de las Malvinas. Casi siempre que se enfrentan ha habido algún tipo de conflicto, afortunadamente parece que en este no. Pero bueno, se mueve ahí el fútbol. Antes de leer algunos pasajes que me gustaría comentar, este, traje también esta revista porque ya habíamos hablado de Mesoamérica y la idea de fútbol. Arqueología Mexicana sacó este número
que lo pueden conseguir en las librerías del Senca o pedirlo, el juego de pelota en Mesoamérica. Y evidentemente se le llama juego de pelota porque no es propiamente fútbol. Nosotros lo equiparamos en esta visión más occidentalizante, diría, porque hay una pelota, porque ahí juegan y corren y hay que meter una especie de gol, en este caso en unos aros pequeños en la altura. No, entonces equipara la idea. Pero el juego de pelota tiene otras características. Sin embargo, quise recuperarlo y volver a enfatizar al hablar de él, porque aparte del simbolismo religioso que tenía, jugaba también un papel en términos de las conquistas. Era una manera de no hacer la guerra y mejor conquistar por medios del fútbol, ¿no? Es decir, jugamos, el que pierde paga, diríamos, ¿no? Aunque en muchos casos se sabe que quienes ganaban eran sacrificados, en realidad el conjunto del juego tenía que ver con territorios, formas de apropiarse, de negociar, de comerciar, etcétera, ¿no? También tenían todo ese marco. Y bueno, se han descubierto muchas canchas de juego de pelota en Mesoamérica, ¿no? Lamentablemente en la Ciudad de México no hay mucho porque se construyó encima, pero en Teotihuacán, en Puebla, en Xochicalco, en un montón de lugares, Veracruz, en fin, hay muchas canchas de juego de pelota. Y es relevante porque en Mesoamérica era uno de los deportes que más se practicaban. Entonces, eso hace una tradición también. Los purépechas, como ya ven en estas cuestiones también culturales y de cosmovisiones que se hace de manera diferente a algo. El juego de pelota purépecha se caracteriza porque encienden una pelota, ¿no? Y con unos palos, especie de los palos estos de hockey, se va jugando y se mete gol, también diríamos, o lo que nosotros llamamos un gol, ¿no? Es muy diferente ese juego de pelota al de otras partes de Mesoamérica. Entonces hay tradición en ese sentido de un juego que implica equipo, que implica una pelota. Finalmente el hule, aquí había mucho hule, mucho árbol de hule. Entonces, cuando los españoles llegaron, cuentan que hay una anécdota en donde se llevaron una pelota de hule a España y cuando se la mostraron al rey y la botaron y la pelota botó mucho, pues fue de gran sorpresa para la corte española y entonces pues querían que les llevaran más para la corte y repartir y demás, pues porque era algo que ellos no conocían, ¿no? Hasta que finalmente llegamos al balón inflado, que no me acuerdo si el otro programa comenté que se llaman hinchas a los seguidores porque había si mal no recuerdo en Uruguay, una persona que se dedicaba a inflar los balones, los hinchaba. Ajá. Porque en ese país, creo que en Uruguay, se hinchaba el balón. Y entonces el que los hinchaba, ¿no? Decían, apúrate hincha, que el hincha, y que el hincha para acá y el hincha para allá. Y entonces pues, le gustaba al hincha mucho el fútbol y por eso inflaba los balones, quedó o se traspasó la idea del hincha a todos los seguidores de un equipo, ¿no? Y entonces ahí vino la palabra de los hinchas. Cada región y cada zona también tiene su nombre, ¿no? Para esos seguidores. Bien, el fútbol también tiene historias en esta idea de las pasiones y quiero contar algunas que a mí me llamaron mucho la atención. Ya había comentado del libro Balón Dividido de Juan Villoro, porque hay una historia que, déjenme ver si es este o es el de Dios es redondo. Creo que es el de Dios es redondo. Sí, en el libro de Dios es redondo, perdón, hay una historia que me llamó mucho la atención porque habla de una situación de esas grandes coincidencias de la vida del mundo. Ahora ya no la encuentro. En Japón. En Japón, donde un terremoto genera toda una tragedia, siempre. Permítanme, porque ya estoy ahora entre los libros, encontrando la historia que se llama El gol más largo del mundo.
y aquí ya va a ser la búsqueda del gol más grande del mundo. Ya lo encontré, sí, está a balón dividido, ¿no? Dice, formas excesivas de los goles es el capítulo, pero el apartado dice, el gol más largo del mundo. Fíjense cómo inicia, no voy a leerlo todo porque es una historia un poquito larga, pero la voy a ir comentando. Una lejana fábula china advierte del tenue contacto entre todas las cosas. Un objeto minúsculo arrojado al mar amarillo puede afectar playas lejanas de un modo secreto e inexplicable. Todo está en todo. Esto tiene que ver con una teoría dentro del marco de la complejidad y la teoría del caos que le llaman efecto mariposa. Una cosa pequeña sucede en un lugar, los efectos de eso va a suceder en otro lugar magnificado, ¿no? Por eso se llama efecto mariposa. La mariposa bate las alas en China y va a haber un huracán en África, por ejemplo, ¿no? Entonces, la teoría del caos y la complejidad hoy hablan de eso, pero esta idea viene desde tiempos antiguos en el Oriente, ¿no? Luego dice, las mareas llevan mensajes imprevistos a la otra orilla del océano. En Baja California Sur, la ciudad de Guerrero Negro debe su nombre a un barco que encalló ahí en aguas de cetáceos. El Black Warrior acabó sus días como una ballena varada. El restaurante local Malaritmo está decorado con una red que sostiene torpedos, lámparas y otros objetos que las corrientes han llevado al lugar. Esto lo enmarca precisamente porque lo que quiere decir es, en este efecto mariposa, que el mar va llevando y va llevando y va llevando objetos, ¿no? Esta historia, entre paréntesis, tiene que ver, por ejemplo, cómo a las Galápagos llegaron ciertos animales porque iban flotando en las plantas que la marea llevaba. Y la iguana aprendió a nadar y aprendió a trasladarse en esos objetos y por eso llegó a ciertas islas del Pacífico. Entonces, por eso da la idea. Y es muy relevante por la historia que sigue, ¿no? Dice, el 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9 grados devastó las costas japonesas y un tsunami revolcó coches y casas. 14 meses después, 5 millones de toneladas de chatarra seguían el curso de las mareas rumbo a América. Estamos ante una metáfora de la memoria. No todos los recuerdos se conservan ni todos llegan de inmediato. Algunos requieren de tiempo para salir a flote. Más adelante dice, David Baxter creció entre los hielos y las rocas de la isla de Middleton, Alaska. En Alaska. Trabajaba como controlador de radares. Y luego viene lo relevante de esta historia. Quizá el azar es otro nombre de la deliberación y los accidentes ocurren para que el destino parezca espontáneo. ¿Cómo explicar sino que el hombre que recibió el balón estuviera casado con una japonesa? Fíjense, el terremoto que sucede en Japón genera un tsunami, se lleva un balón de alguien que estaba jugando con esa pelota y lo lleva por el mar y lo lleva y lo lleva y lo lleva y con el tiempo llega a Alaska. Llega precisamente con Baxter, que dice es un hábil buscador de restos traídos por el oleaje. Pero no esperaba ser testigo del gol más largo del mundo. Una tarde en la playa rodaba un balón. Cuando él investiga sobre el balón, se entera de que este pertenecía precisamente a un japonés. Y dice, 5 años antes, Misaki había cambiado de escuela. Sus amigos escribieron sus nombres en la pelota para no ser olvidados. El balón era un almacén de la memoria. Ahora estaba en manos de un observador de radares, o sea, de Baxter. Fíjense todo lo que implica esas coincidencias de un balón que se le escapa a un niño por el terremoto, pero que llevaba los nombres de todos sus compañeritos porque era como un símbolo de recuerdo al terminar de la escuela, ¿no? Ese balón viaja por el mar. Un buscador de objetos en el mar lo encuentra, pero además está casado con una japonesa. Resulta ser que cuando la japonesa ve los nombres, pues los reconoce y dice son japoneses.
Entonces la pregunta que ellos se hacen es, ¿y cómo llegó un balón con nombres de niños japoneses o de japoneses a la playa aquí? Y entonces empieza la investigación. Y esta investigación es una maravilla, porque dice, unos cuantos detalles bastan para urdir una historia desaforada. El deseo de unos niños de ser recordados por un condiscípulo, la afición al fútbol, la pérdida de una casa, los trabajos del mar, la necesidad de un hombre de caminar con la mirada baja, buscando signos en la arena. Baxter decidió viajar a Japón para devolver la pelota. ¿Acaso esa cita ya estaba prevista? Esta frase es muy borgiana. Yo diría que si Borges hubiera escrito un cuento, hubiera escrito eso. Esto estaba previsto, esta idea del azar destino que está detrás de esta historia, ¿no? Un balón existe para entrar en una portería. Las cosas presuponen su efecto. De acuerdo con la fábula china, el batir de las alas de una mariposa puede cambiar la vida al otro lado del mar. Todo movimiento, por tenue que sea, tiene consecuencias. Y entonces Baxter viaja a Japón, se encuentra precisamente al niño al que pertenece el balón y dice, el balón regresó a Japón, pero es posible que su viaje no termine ahí. Quizá tenga aún una cita pendiente. Los estadios existen para jugar a la magia, el mundo para vivirla. Fíjense qué historia tan maravillosa que está detrás precisamente del fútbol, pero que lo recupera alguien que ama el fútbol y que nos da cuenta precisamente de, por un lado, las coincidencias. Jung hablaba de un concepto que es la sincronía, la sincronización, cómo convergen toda una serie de situaciones para que algo suceda en el mundo. Y cómo a veces suceden de un lado del mundo similarmente a otras partes del mundo, para llegar a la misma conclusión. Bueno, en este caso, un balón que viaja, un balón que regresa para encontrarse con su dueño original. Maravillas del universo, milagro, magia, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto está también en A Balón Dividido. Y van a disfrutar de esa y de muchas otras anécdotas e historias que son, me parece, una maravilla realmente, ¿no? Otras historias tienen que ver con los propios jugadores, con los que se hacen, ¿cómo se diría? A partir del esfuerzo, del trabajo, de provenir de familias pobres, como sucede mucho en Brasil, en Colombia, en África, ¿no? Hubo un jugador que estuvo en México, jugó en el América, Villic, Oman Villic. Su historia, como la de muchos, hace poco nos enteramos de la historia de este Quiñones, que también venía de un barrio de Colombia, de un barrio en donde la violencia, los narcos, etcétera, están presentes, y que entonces la familia tiene que salir de ahí para poder estar segura y poder dar una vida mejor, ¿no? Finalmente llega acá y empieza a jugar, ya había comentado de eso. Bueno, pues Villic, que se le conocía como el príncipe Villic, tiene una historia similar. Llega huyendo de, se me fue el nombre del país, ahorita lo menciono, pero viene de África, Camerún, si mal no recuerdo. Entonces él viene porque su familia es pobre, él necesita médicos para atender varias cuestiones familiares de salud de su familia, y él que trae una dolencia en la rodilla porque desde chico jugaba fútbol y bueno, empezó a jugar en Venados de Yucatán, después lo descubren, se va a la América, cuando empieza a manifestar sus dolores, lo sacan de la América y pues a rodar y ver por dónde podía jugar, era de lo que vivía. Finalmente llega a Italia, donde encuentra un equipo y a los 32 años, que para un deportista es ya una edad avanzada, diríamos, Villic se vuelve estrella en Italia, ¿no? Entonces, a Camerún, es de Camerún Villic, ¿no? Bueno, dice, Villic fue rechazado por equipos que hablaron con desprecio de su edad y de una incurable lesión en la rodilla. No tuvo otra salida más que regresar a Mérida a lograr los mejores lances de la localidad.
artista de la supervivencia, encomendó sus meniscos a los dioses y luchó para volver a la primera división. A los 32 años milita en el Sampdoria de Italia con un juego ágil y preciso. Ayer, dice, está refiriéndose al Mundial de Italia, ayer fue decisivo en el fiero empate que Camerún le arrebató a Chile. Después del golazo de Sierra, Chile tenía el partido en el bolsillo, pero los leones indomables detestan la lógica. En Italia 90 ganaron un juego perdido contra Colombia y perdieron un juego ganado contra Inglaterra. Cuando el árbitro los dejó con 10 hombres ante Chile, la derrota parecía segura, es decir, imposible. Camerún logró la igualada y estuvo a punto de ganar. El capitán Villic anotó 2 goles de bandera que fueron anulados y dejó un par de trayazos en los guantes de Tapia. ¿Acaso por última vez pisó una cancha mundialista? Que otros celebren a los ganadores, dice Villoro. Que otros celebren a los ganadores. Nosotros rendimos culto al placer del juego y al augusto sufrimiento de un príncipe africano, François Oman Villic. Al igual que él, muchos jugadores padecieron de hambre, infortunios sociales, persecuciones. El mismo Cristiano Ronaldo provenía de una familia muy pobre, y él narró en alguna entrevista que había como un comedor comunitario que les daba de comer a los niños para que jugaran, pudieran estar alimentados para el juego. Y él cuenta que ya adulto, ya cuando era famoso y ganaba millones de euros, entonces él empezó a donar a ese comedor comunitario, ¿no? Entonces son historias que están detrás del fútbol precisamente, pero que pertenecen a ese universo, porque para mucha gente en el mundo, la única posibilidad de salir de la pobreza, de lugares de conflictos, de discriminaciones, de odios, es el deporte y en este caso el fútbol. Hemos oído de discriminación, de burlas contra afrodescendientes en las canchas, a pesar de que son goleadores, ganadores, de repente el odio ancestral, eso que está ahí adentro de cada uno de nosotros aflora y les arrojan plátanos y les dicen groserías, los ofenden, ¿no? Pero claro, cuando se los llevan a sus selecciones y ganan campeonatos, entonces sí les reconocen, ¿no? Son de las grandes contradicciones humanas. Pero está en todos lados, en todas partes. Voy a terminar nada más comentando un libro que no había comentado porque lo encontré después del primer programa, que se llama Cerrado por Fútbol, de Eduardo Galeano, ¿no? Eduardo Galeano, ya había dicho, era un apasionado del fútbol, tan apasionado que se encerraba para ver los partidos de fútbol, ¿no? Y quisiera nada más cerrar con esto. La guerra y la fiesta, dice. Hay partidos que terminan en batallas campales, pero hay otros en donde aparece la amistad, la solidaridad, etcétera, ¿no? Y a veces en la cancha se resuelven situaciones por conflictos políticos que dividen a los pueblos, pero ahí los une precisamente el fútbol, ¿no? Dice, viene hablando, por ejemplo, de hondureños y salvadoreños que se han peleado por las guerras, por muchas cosas, de africanos y demás, pero que cuando llegan a la cancha se abrazan, se festejan juntos, se sienten hermanados, y entonces el fútbol cumple precisamente ese papel, ¿no? Dice, los estadios de fútbol son los únicos escenarios donde se abrazan los etíopes y los eritreos. Durante los torneos interafricanos, los jugadores de esas selecciones consiguen olvidar, por un lado, la larga guerra que periódicamente rebrota entre sus países. Y así van narrando en este capítulo, varias historias en donde nos cuenta cómo es que se hermanaron a partir de partidos de fútbol. Y esa, me parece, también es la belleza de este deporte. Muchas gracias.